Buenas noches, compañeros. Les agradezco que hayan acudido a esta invitación de esta charla que nos acautea en estos momentos, que es qué beneficio genera para la práctica docente el tratamiento del rigor científico de la pedagogía como ciencia, a través de la metodología de los 6 sombreros de Edward Bono. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora Lida. Buenas noches, compañera Sara. Buenas noches, compañero Eduviges. Buenas noches, Sara Eva. Buenas noches, Lida. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bien, gracias a Dios. Compañeros, entonces la idea es que a partir de la información que tenemos de los autores que hemos leído, nosotros podamos llegar a la conclusión si es beneficioso para la práctica docente el tratamiento del rigor científico de la metodología, de la pedagogía como ciencia. Sí, muchas gracias. Entonces, yo iniciaría el proceso diciendo que de acuerdo a Ramos y algunos compañeros que le ayudaron a él a escribir su libro La pedagogía como ciencia en el año 2017, que para que sea útil y efectiva la educación del presente y el futuro, se requiere superar enfoques centrados en la transmisión y la recepción de conocimientos fragmentados y ha de sostener acciones que promuevan un aprendizaje desarrollador, vinculando dialécticamente a los docentes, a los alumnos y a la comunidad en su conjunto, con propuestas de desarrollo personal y comunitario desde todos los componentes y contextos del proceso educativo. Entonces, la educación no solamente tiene que ser del presente, sino del futuro. Y eso requiere que la transmisión y la recepción de conocimientos. Conocimientos que promueven un aprendizaje que desarrolle, un aprendizaje que sea dialéctico para todos, docentes, alumnos, la comunidad en general. Y yo pienso que debemos actuar de acuerdo a estos lineamientos de Ramos y de sus otros compañeros y autores, y que debemos hacer lo suficiente para accionar el rigor científico. Compañero, pero ¿cómo vamos a hablar de la pedagogía como rigor científico si la pedagogía es flexible? En la escuela durante todos estos tiempos no se ha aplicado la metodología científica porque no se les orienta a los estudiantes hacia el espíritu de la investigación, solo tienen en cuenta la repetición, la memorización y no la búsqueda de la verdad. Durante años se ha cuestionado el carácter científico de la pedagogía, en parte por la poca definición del objeto de estudio que la ha caracterizado. Pero, compañeros, en realidad el problema no es el tratamiento del rigor científico como tal, sino si en la escuela nosotros estamos llevando la pedagogía como ciencia, porque como indica Herbert, la pedagogía, que es como precursor de la pedagogía científica, considera que la pedagogía es una disciplina que se desarrolla de manera autónoma sobre las bases éticas y de la psicología. Él postula de la necesidad de la pedagogía científica dándole a la didáctica una sólida base psicológica. Entonces, a eso es lo que vamos. Si nosotros como docentes lo hacemos y si es beneficioso para nosotros. Claro que sí, pero si hablamos de pedagogía ciencia, para que la educación, como lo menciona Estanislao Zuleta en esa entrevista que tuvo allí con el señor Suárez en La educación, un campo de combate, en el año de 1985, y tal y como existen muchos contextos actuales, no reprima esa educación el pensamiento, no transmita datos, para que eso no suceda, para que no transmita conocimientos, para que no transmita saberes y resultados de procesos que otros pensaron, se debe enseñar y permitir pensar, de tal forma que el estudiante adquiera un respeto por el maestro y por la educación y que actúe sin intimidación, que actúe libremente, que actúe a plena conciencia, utilizando esa pedagogía y esa ciencia de manera unida. Entonces,
para que esa pedagogía no se torne obsoleta, no se cree oscuridad mental y que el educando pueda observar muchas luces y a través de ellas investigar, pensar por sí mismo, actuar como individuo independiente y ser creativo y aplicar la ciencia a la pedagogía. Compañero, mire, Piaget, por ejemplo, destaca que la pedagogía era una de las ciencias sociales menos consolidadas por su carencia y sistematicidad y por la ausencia de explicaciones causales que caracterizan a las disciplinas más avanzadas. También la multideterminación de los procesos educativos la han posibilitado de defender su cientificidad, teniendo en cuenta que Popper indica que la ciencia es todo aquel conocimiento que puede ser falseable. Pero desde estos puntos de vista, algo que nosotros sí estamos de acuerdo, creo yo, que lo hemos hablado con anterioridad, como dice Stanislao Zuleta, una verdadera enseñanza debe partir de los ejemplos que el niño conoce a través de su experiencia, para mostrarle lo que él va a aprender, lo que a él le parece, lo que ha vivido, como problemas de la vida diaria. En ese caso, como dice Comte, la pedagogía se transforma en ciencia, no en el sentido en que lo decía Herbert, según Comte, sino es decir, sistematizando los conceptos basados en presuntos metafísicos, sino que la ciencia significó para Comte la sistematización de conceptos a partir de la experimentación, para posibilitar al pedagogo las bases de la educación y la escuela de la enseñanza a partir de los hechos concretos. A eso es lo que tenemos que llegar en la escuela. Claro que sí. Entonces, cuando usted está hablando de experimentación, está hablando de un rigor científico. Y ese rigor científico se tiene que adaptar y buscar ser benéfico junto con la pedagogía y para la pedagogía. Y para elaborar ese conocimiento fáctico, ese conocimiento de hechos reales, no se conoce un mejor camino que el de la ciencia. El método de la ciencia no es, por cierto, seguro. Estamos hablando entonces de las palabras expresadas por Mario Bunge en el libro La ciencia, su método y su filosofía del año 1960. Y él dice que es intrínsecamente progresivo ese conocimiento, ese método de la ciencia, porque es autocorrectivo, el mismo tiempo que corregirse. Exige la continua comprobación de los puntos de partida. Es un proceso y requiere que todo resultado sea considerado como fuente de nuevas preguntas. Entonces surgen las inquietudes, surge la nueva luz y surge el rehacer y el pensar del estudiante, del docente, del alumno, de la comunidad. Y de esa manera es como se debe mostrar el camino, dando oportunidad de que nuestros conceptos contemplen la posibilidad de ser falibles, como lo decía la compañera ahora rato, la compañera Lida, que nosotros mismos seamos resilientes en el pensar. Recordemos que si usted no es resiliente, usted se vuelve una persona dura que se quiebra con cualquier cosa. Entonces hay que ser resilientes en el pensar, hay que ser resilientes en el actuar para despertar la curiosidad en el camino de la pedagogía. Pero para diversos autores, como Lemos, dice que la pedagogía no es una ciencia pura, positiva o autónoma, sino una ciencia social de la cultura del espíritu que como tal recibe ayuda de las demás ciencias como la psicología, la filosofía, la sociología, la didáctica y otras, porque la educación es una relación presente en todas las actividades de nuestra vida colectiva. Así podríamos desarrollar también en el estudiante la capacidad de pensar, razonar con su propia cabeza y así llegar al conocimiento. Como dice Stanislao Zuleta en uno de sus escritos, que el conocimiento no se transmite de un hombre a otro hombre, como se transmite el agua de una copa a otra por medio de una mecha de lana, sino que es necesario que cada uno encuentre su propio saber por sus propios medios.
Entonces, tomando en cuenta los criterios que ustedes tienen, nosotros podemos concluir que el proceso académico busca suministrar al estudiante el conocimiento científico, el cual se fortalece solo a través de la investigación misma. Debe ser pues en un ambiente colaborativo para la búsqueda de alternativas donde prime la colaboración y la armonía del trabajo en equipo, el desarrollo académico, a través del aprender haciendo y teniendo en cuenta esas experiencias tanto culturales, sociales y económicas que proporcionan un sentido científico en el estudiante, ¿cierto? Sí, compañera Sara. Así es, así es. Bueno, compañeros, pues les agradezco mucho su intervención y espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias Gracias a usted, compañera. por estar aquí con nosotros, dialogando y concertando con todo esto, en función de la pedagogía y en función de la ciencia. Muchas gracias.